Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Hoy es miércoles, es 11 de febrero del año 2026. Lleva desde el 12 de enero sin aceptar preguntas de periodistas en una rueda de prensa y su última entrevista fue hace casi un mes en el diario La Vanguardia, donde principalmente se le preguntó por asuntos internacionales, alguna cuestión sobre sus socios independentistas, sobre Vox, nada sobre corrupción. Y lo peor es que podemos decir que no es de sus peores estadísticas. Desde entonces ha habido en España 2 citas electorales que dejan muy tocado su partido y sobre las que no ha dicho absolutamente nada. Y lo más trágico, y era el motivo, entre otros, hoy de su comparecencia en el Congreso, un accidente de tren que dejó 46 muertos en Ademuz y otro fallecido, en el servicio de cercanías de Cataluña, en el que murió en este accidente un maquinista. Hoy Pedro Sánchez ha comparecido en el Congreso para contarnos que nuestro sistema ferroviario es uno de los mejores del mundo, que su gobierno ha multiplicado la inversión para compra de nuevos equipos y el mantenimiento por kilómetro de vía, que pese a la tragedia su gestión es impecable y que, por supuesto, el accidente hay que desvincularlo de cualquier responsabilidad política estructural, porque lo ha situado en el terreno estrictamente técnico. Este sería el resumen, así a modo de aperitivo, que ahora mismo les podemos hacer de una comparecencia que ha comenzado a las 9 de la mañana y que ha finalizado hace muy poco, han sido más de 6 horas. Ahora lo que está en marcha es la sesión de control en el Congreso, imagínense qué día llevamos. Pero bueno, por comenzar por el principio. Las primeras palabras del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, que no asistió, como saben, a la misa funeral por las 47 víctimas, que les dejó solas, ha sido precisamente para ellas, para el recuerdo de las víctimas y para sus familias. Dice Sánchez que sí, que se está trabajando para esclarecer las causas cuanto antes. Quiero que sepan que el Estado en su conjunto está haciendo y hará todo lo que esté en nuestra mano para acompañarlas, para ayudarlas, para establecer las causas del accidente y, si fuera necesario y procedente, hacer justicia. Investigaremos con rigor, informaremos con transparencia. El ministro Puente ha comparecido ya en 2 ocasiones en las Cortes Generales desde el trágico accidente, hoy yo mismo, y tomaremos las medidas necesarias para que accidentes como el que hoy lloramos no vuelvan a repetirse. Acto seguido se ha puesto Pedro Sánchez a hacer un repaso cronológico, el mismo. Ha ido repitiendo el mismo que en su día el ministro Puente hizo público y además que fue actualizando sobre la marcha de las primeras horas de la tragedia. Podemos decirles que a esta hora seguimos sin saber y nadie nos ha explicado todavía por qué se tardó tanto en llegar al Albia. Esto tampoco ha salido hoy en esa comparecencia de Pedro Sánchez. Saben que hay 2 investigaciones en marcha, que una la está llevando la Guardia Civil y que la otra la está realizando la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, la CIAF, que analiza la rotura del carril como causa principal de accidente. Estamos en esto. Y es en ello en lo que ha querido insistir Pedro Sánchez, porque a la espera de tener las conclusiones definitivas, dice él, que en lo que no podemos caer es en la desinformación, en los bulos. Lo que nosotros podemos hacer es analizar el contexto, informar a la ciudadanía, facilitar el trabajo a los técnicos, pero lo que no podemos hacer es especular, no podemos desinformar y tampoco podemos utilizar esta tragedia para crispar. Y el mismo presidente que nos pide ser prudentes y esperar a esas conclusiones definitivas y no especular y no desinformar, resulta que acto seguido trata de convencernos de que, aunque nuestro sistema ferroviario es uno de los mejores del mundo, que esto es lo que ha dicho al principio de su intervención, que bueno, que no es perfecto, que en ocasiones los protocolos pueden no ser infalibles. Es un extracto más largo de lo habitual, el que van a escuchar ahora, pero así es como Pedro Sánchez trata de justificar que los accidentes, que las continuas incidencias en nuestra red ferroviaria en realidad están dentro de lo esperado. Si pusiéramos todas nuestras vías en línea recta, todas las 15.000 o 17.000 kilómetros de línea recta, se podría cubrir con ellas la distancia que hay entre las costas del Polo Norte y el Polo Sur. Esta es la realidad. En un sistema tan extenso, señorías,
en un sistema tan extenso se producen evidentemente incidencias todos los días y eso es inevitable. Hay animales que cruzan las vías, hay árboles que caen, hay piezas que se averían, hay maquinistas también que enferman, hay problemas que se derivan de la emergencia climática que afecta cada vez con más fuerza y recurrencia a nuestras infraestructuras, como por desgracia estamos viendo en estas últimas semanas, producto de las sucesivas borrascas que están azotando la península ibérica. Por eso, señorías, hay reducciones temporales de velocidad, hay parones para actuar sobre la catenaria, hay desvíos puntuales para actualizar la infraestructura. Todo esto, señorías, es una molestia, sin duda alguna, pero no son anomalías, no son disfuncionalidades. Al contrario, son parte del funcionamiento normal de un sistema complejo y permanentemente supervisado. En definitiva, lo que quiero decir con esto, señorías, es que es la prueba de que el sistema detecta, actúa y corrige. Pues hoy no iba a ser una excepción. Y al mismo tiempo que Sánchez intervenía en el Congreso, este miércoles resulta que también ha sido un nuevo día de incidencias y de retrasos para los usuarios de tren en España. Esther Nieto. El panorama de este miércoles sigue lejos de la total normalidad en el transporte ferroviario. La huelga avanza hoy en su tercera y última jornada, sostenida por los sindicatos minoritarios CGT, Alferro y SF Intersindical. A lo largo de la mañana se han suprimido en torno a 200 circulaciones de trenes de cercanías en todo el país. Se han cancelado también 40 trenes de alta velocidad, afectando especialmente a los corredores Madrid-Barcelona y Madrid-Galicia. En media distancia, los sindicatos cifran en alrededor de 50 los trenes regionales cancelados hasta primera hora de la tarde, con afectaciones destacadas en Galicia y Andalucía. Y en Cataluña, además de las suspensiones en la alta velocidad, se registran afectaciones en servicio de rodalíes, con cancelaciones puntuales y demoras acumuladas de más de 30 minutos, sobre todo en las líneas R1 y R2. Las operadoras privadas, por su parte, Ouigo e Irio, sí que han mantenido los servicios mínimos fijados. Desde ambas empresas indican que los servicios están funcionando con normalidad. Sin embargo, Renfe está recomendando a sus viajeros que utilicen métodos alternativos de viaje, ya que no pueden informar si su tren va a ser suprimido o no por falta de servicios mínimos. Pues para Sánchez ya lo han escuchado, que esto no es algo tan extraordinario. Ha llegado a decir durante su comparecencia que durante su mandato como presidente, y pese a que el tráfico ferroviario se ha incrementado un 15%, que los accidentes graves se han reducido un 11%. Que desde que él es presidente, los accidentes ferroviarios se han reducido un 11%. Como en esta casa tenemos compañeros que trabajan las estadísticas con gran agilidad, les voy a leer un dato que ya publicamos hasta ahora en Libertad Digital y que sale de las memorias anuales publicadas por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. Según estos informes, el número de accidentes no solo no ha disminuido, sino que ha crecido notablemente desde el año 2018. De acuerdo con estas estadísticas, si en 2018 se notificaron 52 sucesos, de los cuales 40 fueron accidentes, en 2024 la CIAF registró 128 sucesos, de los cuales 97 fueron accidentes. Por lo tanto, hablamos de un incremento del 142,5% en este periodo del número de accidentes. No es verdad que desde que Pedro Sánchez lleva en la Moncloa se ha reducido un 11% el número de accidentes ferroviarios. Pero escuchen, porque además también ha presumido de inversión. Que no engañemos a la ciudadanía. Entre 2012 y 2018, la inversión en infraestructura ferroviaria se redujo a la mitad. A la mitad. Y hoy España invierte casi el triple, a niveles comparables a los de los países más avanzados de la Unión Europea, a los cuales antes he hecho referencia. Pues el último dato que también publicamos, casualmente en Libertad Digital, tampoco dice eso. Porque la inversión ferroviaria del gobierno de Sánchez, según datos oficiales, en realidad ha caído. Se ha reducido un 42,5% con respecto al volumen total de kilómetros de vía de España. Pero la intención hoy era desmentir que exista relación entre el siniestro de Adamuz y la falta de recursos y la falta de mantenimiento. Y es curioso, pero después del embrollo en el que se metió el propio ministro de Transportes con lo de la renovación integral de la vía, que luego resultó que no fue renovación integral de la vía, hoy Sánchez ha vuelto a lo mismo. Creo que es necesario hablar del estado de la vía y también de las inspecciones realizadas antes del accidente.
Como saben, el siniestro se produjo en una infraestructura que fue renovada de forma integral el pasado año, en el año 2025, con una inversión concreta de 780 millones de euros. En estas semanas se ha intentado generar confusión en torno a este concepto, el concepto de renovación integral de la vía, que, como ha explicado en muchas ocasiones ya el ministro Puente, no implica la sustitución completa de todos los elementos. Pues vamos a recordar qué es lo que sucedió. Es que hay que hacerlo en estos casos. ¿Y cuál fue el origen de lo que hoy Pedro Sánchez llama desinformación, que dice que la hacen otros? El 19 de enero, es decir, el día después del accidente, el ministro Óscar Puente, el que nos aseguró que había sido algo muy extraño, fue entrevistado en el programa Hora 25 en la cadena SER. Y en esa entrevista dijo que el Gobierno había invertido 700 millones de euros en la renovación de las vías en el tramo de Adamuz, en esa línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Y que la línea en la que se produjo el accidente estaba renovada por completo. Y que en el punto donde se produjo la tragedia, las obras acabaron el pasado mes de mayo. Y de ahí que insistiera en lo de que el accidente había sido muy extraño. El 20 de enero, al día siguiente, el ministro estuvo en las mañanas de Radio Nacional. Y ahí dijo que el descarrilamiento se produjo en un tramo de vía renovado, les estoy leyendo el textual de las declaraciones del ministro Puente que ahora van a escuchar también, en un tramo de vía renovado en mayo del año pasado con un material completamente nuevo. Y después se fue a Onda Cero. Y dijo que la inversión había sido millonaria, que empezó en 2021 y que se mantuvo hasta renovar completamente la vía. 21 de enero. Esta fue una fecha importante porque fue la primera vez en la que Óscar Puente comparece en rueda de prensa junto al director de tráfico de Adif, Ángel García de la Bandera, y junto al director de operaciones de Renfe, José Alfonso Gálvez. ¿Y adivinan qué dijo Óscar Puente en esa comparecencia? Pues exactamente lo mismo que había repetido hasta el momento. Y como prueba, este es el resumen de todas sus intervenciones hasta este 21 de enero. Tenemos una vía recién renovada, completamente renovada. La renovación total se inició en el año 2021 de una infraestructura completamente renovada y que en principio no tiene que tener ningún problema para asumir la carga de tráfico que tiene. Renovación total, completamente renovada, vía renovada por completo, reforma integral. Esto solamente podía significar una cosa: era una vía nueva. Al día siguiente, 22 de enero, es cuando el Ministerio de Transportes publica el famoso informe titulado Datos no relatos. Se lo contamos aquí, se lo contó Luis Herrero en su programa, con la cronología del día de la tragedia y donde se detallaba que los cambios en la línea Madrid-Sevilla incluyeron la renovación parcial de carriles y traviesas a lo largo de distintos tramos. Pero en el siguiente párrafo decía que en el tramo de Adamuz las actuaciones consistieron en el reemplazo completo del carril y de las traviesas. Sábado 24 de enero. El diario El Mundo publica que el Lirio empezó a descarrilar desde un tramo de la vía sin renovar y fabricado en 1989. Recordarán ustedes además las imágenes que acompañaron esa fotografía, las que vinieron después de cómo estaba la vía en ese punto. 2 días después, que fue el día 26 de enero, Puente se fue con Silvia Inchaurrondo a Televisión Española. Y allí es cuando trata de convencernos de que él nunca nos ha mentido. Porque quienes interpretamos renovación integral, renovación total, como renovación integral, en realidad deberíamos haberlo interpretado como revisión y no como que las vías eran nuevas. Renovación integral lo que quiere decir es que esa vía se renueva de punta a punta, no en todos sus elementos. Se revisa íntegramente y se sustituyen todos aquellos elementos que técnicamente se considera deben ser sustituidos. Pues una vez recordado esto, entenderán que hoy era necesario hacerlo, vamos a volver a escuchar lo que nos ha dicho Pedro Sánchez. Básicamente para ver si ustedes lo entienden. Creo que es necesario hablar del estado de la vía y también de las inspecciones realizadas antes del accidente.
Como saben, el siniestro se produjo en una infraestructura que fue renovada de forma integral el pasado año, en el año 2025, con una inversión concreta de 780 millones de euros. En estas semanas se ha intentado generar confusión en torno a este concepto, el concepto de renovación integral de la vía, que, como ha explicado en muchas ocasiones ya el ministro Puente, no implica la sustitución completa de todos los elementos. Entonces, ¿se renovó de manera integral o fue una revisión? Porque una renovación integral no implica una sustitución integral completa. ¿Eso qué sentido tiene? ¿Quién está desinformando aquí? ¿Quién está generando confusión? Pero quizá, consciente de lo que estaba diciendo, después ha tenido que añadir algo más. Son unas declaraciones interesantes porque fíjense cómo trata de cubrirse las espaldas. Si finalmente se confirma que la causa fue una rotura de la vía, debemos asumir una realidad compleja, señorías. Y es que es posible que un fallo se produzca incluso cumpliéndose los protocolos vigentes. No nos negarán que no es una confesión interesante. Porque fíjense de qué forma se adelanta a lo que al final se puede acabar confirmando. Si se demuestra que no habrá sido cosa nuestra, sino un fenómeno extraño que ha provocado que se rompa un tramo de la vía pese a haber sido revisada de manera integral, que no renovada. Aunque sí, pero en realidad no. Bueno, el resto de la comparecencia de Pedro Sánchez ha sido, en resumen, un esperpento. Han intervenido el resto de grupos, como imaginarán, para pues después ir interpelando al presidente del Gobierno, hacer preguntas. Ha habido varios turnos de réplica, pero antes de pasar a los grupos de la oposición y volver a escuchar las intervenciones de Pedro Sánchez, un sonido más. Porque hoy, incluso un día como hoy, también Pedro Sánchez lo ha querido aprovechar para señalar a los medios de comunicación y a periodistas con nombres y apellidos. La pena de todo esto, señorías, y es lo que me gustaría también compartir con los ciudadanos que nos estén siguiendo, es que este patrón habitual de desinformación, de generar odio, de bulos, de tratar de dividir a la sociedad, es algo que ya replica el Partido Popular sin ningún tipo de escrúpulo, ¿no? Porque la señora Esther Muñoz, Ana Vázquez, Miguel Tellado, Elías Bendodo, Rafael Hernando, Cayetana Álvarez de Toledo replicaron y reprodujeron los mismos bulos que hizo la ultraderecha durante esas horas tan aciagas. Ahí están sus tuits, dan lecciones de democracia, pero en realidad operan con el mismo registro que Iker Jiménez. ¿Era necesario esta alusión? El titular de esta comparecencia de hoy en el Congreso es que Sánchez no ha convencido a nadie con sus explicaciones, ni siquiera a sus socios. El primero en tomar la palabra tras escuchar al presidente del Gobierno ha sido, como imaginarán, pues el líder de la oposición, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y le ha dicho lo que todos pensamos, que hoy en su comparecencia nos ha querido tomar el pelo y que su negligencia, esto lo ha añadido Feijóo, ha tenido resultado de muerte. Les debemos respeto y usted hoy, señor presidente, no se lo ha tenido. ¿Cómo puede venir a hablar de 47 muertos con semejante insensibilidad? Ha comparado lo que ha ocurrido en Adamuz como una anomalía a la que debemos de acostumbrarnos por tener el país con más kilómetros de vías de alta capacidad después de China. Y le ha dicho a las familias de los 47 muertos que ha disminuido usted el 11% de los accidentes. Hay que estar hecho de otra pasta para hacer este cajón desastre y que no se le revuelvan las tripas, señor presidente. Luego Feijóo ha ido estando más duro a lo largo de sus posteriores intervenciones. Les ha lanzado reproches a todos los que siguen sosteniendo al Gobierno, uno por uno, desde Bildu a Sumar, el PNV, a Esquerra, a Junts, a todos. Después ha sido el turno del líder de Vox, que, a diferencia de Feijóo, hay que decir que ha centrado su primera intervención más en los asuntos internacionales que en el accidente ferroviario. Eso ha sido bastante llamativo, pero después Abascal ya ha querido hablar de crimen. Yo afirmo con toda claridad que Adamuz fue un crimen y no solo un accidente, señorías. Un crimen que les pesará a ustedes en sus conciencias y del que espero que respondan ante los tribunales donde nosotros ya les hemos denunciado. Como entenderán que ha sido una falta de respeto a las víctimas, les vamos a ahorrar el discurso de la portavoz de Sumar, que ha dedicado su intervención
un día como hoy, a pedirle a Pedro Sánchez que cierre su cuenta de X y que intervenga el mercado del alquiler. Y tampoco vamos a poner a la líder de Podemos, Ione Belarra, que ha dicho que ahora mismo lo realmente urgente en España es financiar una educación sexual obligatoria. Pero como resulta que también lo ha hecho el presidente del gobierno, esto sí que deben escucharlo, porque además de mezclar la comparecencia de hoy con la Dana, con el accidente de Angrois, con el Jack 42, el accidente de metro de Valencia, todo para acabar señalando a Feijóo y señalar, lo han escuchado, a periódicos y periodistas, Sánchez también se ha puesto a hablar de su obsesión por controlar las redes sociales. No hay ley en las redes sociales, señoría. Es un Estado fallido y hay que tomar el control de las redes sociales, porque efectivamente se está haciendo caja con la salud mental de los ciudadanos y ciudadanas y particularmente de la gente joven. ¿O es que es censurar la libertad de expresión el decirle a estos magnates que si hay contenidos que son falsos, que son zafios, que son de odio y que además están probados que son falsos, no los retiren, que asuman sus responsabilidades? Así que pues ha sido reprendido por el líder del Partido Popular en su réplica. De verdad, España no se merece un presidente como usted. Es usted incalificable. Con 47 muertos ha venido usted a hablar aquí de las redes sociales, de Trump, del Partido Comunista de España, de los tecnooligarcas, de los algoritmos. Creo que la política tiene que servir a la gente. Y no para que cada uno venga aquí a hablar de sus frustraciones. Me parece una vergüenza y una falta de respeto a las víctimas que realmente no merecen tener un presidente como usted. Hay que decir que tanto el líder del Partido Popular como el líder de Vox hoy han tenido dos discursos muy sólidos. Eso es cierto, y además han evitado entrar en el cuerpo a cuerpo entre ellos, que se agradecen en ocasiones y en momentos como el de hoy. Pero Feijóo, fíjense, se ha guardado todavía el tono más contundente para el final de su discurso. Mire, señor Sánchez, usted es responsable de nombrar al ministro de Transportes que montó una trama de mordidas prostitutas de su gobierno y está en la cárcel. Usted es responsable de sustituirlo por un tuitero polemista. Usted es responsable de haber aprobado 3 presupuestos en 8 años, con lo que supone de inversión en el mantenimiento de infraestructuras. Usted es responsable de haber desoído los avisos y todas las noticias sobre el estado de las vías. Usted es el máximo responsable del gobierno del que depende esta infraestructura. Usted es el máximo responsable de que España viva la peor crisis ferroviaria de su historia. Usted es el máximo responsable de coger un tren en este momento sea una actividad de riesgo. Si se están preguntando qué es lo que han dicho los socios separatistas, que también han intervenido, pues se lo resumimos muy rápidamente. Los de Puigdemont han aprovechado para pedir el traspaso integral de cercanías, lo de siempre, y Rufián, ahora más pendiente del recorrido de su gira para liderar como independentista una coalición de izquierdas española, pues Rufián lo que ha hecho es defender a Óscar Puente, básicamente, y repasar todas las veces que ha comparecido para no aportar nada. Luego, para que no se notara tanto que volvía a ejercer como portavoz del Partido Socialista, que en esto están ahora, de esto le acusan ahora a Rufián, pues también ha repasado que la situación en Cataluña, con Rodalías, con el servicio de cercanías, pues que tampoco está muy allá y que, bueno, pues que hay que invertir más y dar más explicaciones para tratar de revertir la situación. Otro de los asuntos del que nos sigue sin informar el ministro Óscar Puente, pese a que hoy Rufián haya salido en su defensa y haya repasado todas sus comparecencias y entrevistas, es el que hace un par de días destapó en exclusiva esta casa, Libertad Digital. Y hoy tenemos novedades. ¿Se acuerdan del tren que descarriló en Irún el pasado viernes? ¿Se acuerdan que les contamos a principios de semana que transportaba además material peligroso? Bueno, y hemos sabido que lo que llevaba era un depósito con capacidad para 33.000 litros de líquido inflamable. Es verdad que el tren no llegó a volcar, pero imagínense lo cerca que estuvo y lo que podría haber sucedido de haber sido así. Pues todavía el ministro de Transportes o el Ministerio de Transportes no ha informado sobre esto
sobre lo que sucedió el pasado viernes en Irún. Las novedades nos las cuenta Paco Cobos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. El tren de mercancías peligrosas que descarriló el pasado viernes en Irún contenía 33.000 litros de líquido inflamable y peligroso para el medio ambiente. Así se señalizaba en el furgón de cola del tren de mercancías Renfe, que tenía una carga máxima de 36.000 kilos. La carga provenía de la empresa de origen suizo Bertschi, una gran compañía que provee hidrocarburos y productos químicos a granel a toda Europa. El vagón no llegó a volcar tras la salida del bogie de la vía, es decir, el descarrilamiento de una de las ruedas del tren no produjo mayores incidencias, quedando a salvo la mercancía. Desde el organismo dependiente del Ministerio de Óscar Puente aseguran que no se deben publicitar este tipo de incidencias en las vías debido, dicen, a la hipersensibilización que existe tras el accidente de Adamuz. No hay que caer en alarmismos, aseguran, pero al ser preguntados al respecto de lo que podría haber pasado si el vagón llega a volcar, desde Renfe solo responden que da igual lo que contuviese porque el tren no volcó. Bueno, pues a ver si vamos conociendo más explicaciones sobre este hecho. Ha tenido mucho recorrido y felicitamos a nuestros compañeros por esta exclusiva que hemos publicado, como decimos, tanto Miguel Ángel Pérez como Paco Cobos en Libertad Digital. Bueno, este es el repaso de lo que ha sucedido hoy en el Congreso de los Diputados. Sigue hasta ahora la sesión de control, después les iremos actualizando todas las comparecencias, pero vamos a dedicar unos minutos más a otro de los grandes asuntos del día que yo me atrevería a decir que es el principal. Porque el campo no puede más. Porque están asfixiados por todos lados. Y porque hoy los agricultores se han plantado en Madrid, más de 500 tractores. Son muchos más los que quieren protestar y los que piden protestar por lo que le están haciendo a nuestro sector primario en Europa. Y son muchas cosas, no solamente el acuerdo con Mercosur, que veremos a ver si al final entra o no en vigor. Es cómo está el encarecimiento de los costes de producción, cada vez más complicado el poder garantizar la rentabilidad con el precio de los fertilizantes, los combustibles, los piensos para los ganaderos. ¿Y qué va a pasar con la PAC? Es que con la situación actual es imposible que el campo pueda sobrevivir. Y por eso hoy se han plantado en Madrid para protestar. Y nosotros vamos a hablar con uno de los agricultores, que creo que ya tenemos al otro lado del teléfono, que ha estado hoy aquí en Madrid y que ha estado protestando para mejorar las condiciones de nuestro campo. Y que además es paisano, que es manchego, que es de Mota del Cuervo. José Julián Izquierdo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Esmeralda. José Julián, igualmente, José Julián, para los que te estén escuchando ahora mismo, mucha gente que te está escuchando y que quiere saber exactamente por qué hoy los agricultores, también ganaderos, en tu caso agricultores, os habéis plantado frente al Ministerio de Agricultura para decir que no podéis más. ¿Qué le está pasando al campo español? ¿Cuál es la situación ahora mismo? Pues como tú bien has dicho en tu entrada, no podemos más. Esto es asfixiante, cada día peor. Mucha burocracia, demasiada burocracia, los precios no te voy a decir nada más que mi padre hace 40 años cobraba la cebada al mismo precio que la tenemos ahora, cuando los costes han subido mucho. Nos quieren quitar el 22% de la PAC. O sea, esto se está haciendo ya insostenible. Ya te vuelvo a decir, burocracia y mucha burocracia. Aparte de que cada vez menos jóvenes, este es otro de los grandes problemas que arrastra el campo, ¿verdad? Cada vez menos jóvenes están dispuestos a asumir el futuro de la agricultura, porque están las cosas como están, precisamente. Relevo generacional no tenemos, porque no quieren, no le ven una alegría al campo. Los jóvenes no quieren involucrarse, no se pueden comprar un tractor con lo que vale para que no tengan una rentabilidad. Todas las empresas tienen que tener una rentabilidad. Y esto no nos pasa lo mismo a los agricultores. Tenemos que tener nuestra rentabilidad. Para eso trabajamos. Descríbeme cómo ha sido el ambiente esta mañana en esa concentración frente al Ministerio de Agricultura. ¿Te quedas con buena sensación, todos los agricultores unidos? ¿Qué expectativas tenéis después de lo que ha pasado hoy? Pues la sensación mala, la experiencia no ha sido mala. Lo único que las grandes asociaciones, que así se definen ellos, las grandes asociaciones no han venido a respaldar el campo. Asaja no estaba UPA, no estaba las grandes como ellos dicen. Es una pena que, te lo digo sinceramente, porque los que hemos estado reivindicamos lo que creemos que es nuestro, pero parece mentira.
sinceramente. Y ha habido mucha afluencia, mucha afluencia. Sí, hemos visto las imágenes, sí. Se dice Unión y Unión en la que ha convocado, y la verdad es que ha habido mucha afluencia, más de 500 actores y mucha afluencia. ¿Que vayamos a lograr algo? Me extraña. Bueno, es una pena que en situaciones así el campo no esté unido, porque al final esto nos va la vida en ello y esto nos va a afectar a todos. No es una cosa solamente del campo, de los agricultores, de los que conocemos bien la tierra. No, esto nos va a afectar a todos y por eso es importante que expliquemos cuál es la situación. Yo creo que está muy bien lo que hoy habéis hecho y seguramente vamos a tener esperanza, pero seguramente puedan cambiar las cosas. Y si no hay, seguro que vais a seguir los agricultores. No hablamos de grandes explotaciones, hablamos de explotaciones familiares, hablamos de pequeños agricultores que con su esfuerzo cada día tratan de sacar adelante pues su empresa y su negocio familiar, que nos beneficia, insisto, a todos. José Julián Izquierdo, te agradezco porque además me consta que ya te marchas dirección Mota del Cuervo, así que te agradezco mucho que nos hayas podido atender. Pues muchas gracias a ti por tu tiempo. Y ojalá podamos conseguir algo pronto. Un abrazo fuerte, José Julián. A vuestros oyentes que compren productos españoles. Exacto. Bueno, pues nosotros Muchas gracias, Esmeralda. Un abrazo fuerte, José Julián. Nosotros con el campo, con nuestros agricultores, porque hay que estar con ellos, hay que ayudar y como digo, pues esto es algo que nos incumbe a todo el mundo. Bueno, son las 4:32 de la tarde y esta era sin duda una de las grandes noticias también hoy, que no queríamos que quedara desplazada u opacada por la comparecencia de esta mañana en el Congreso de los Diputados. Hay más noticias, las hay de este miércoles y las vamos a repasar con la ayuda de Ángeles Hernández. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Esmeralda. La Policía Judicial ha hallado un contrato que vincula al empresario Julio Martínez con el rescate de la aerolínea Plus Ultra, aprobado en marzo de 2021 por valor de 53 millones de euros. Según ese documento localizado en uno de los ordenadores intervenidos por los agentes, Martínez podría cobrar una comisión del 1%, unos 530.000 euros, si realizaba una serie de gestiones para que el rescate saliera adelante. La información la publica el diario El Mundo, que cita fuentes próximas al empresario asegurando que ese contrato nunca llegó a ejecutarse y que se trataba únicamente de un borrador sin efectos. Noelia Bautista. Se trata de un contrato según el cual Julio Martínez, el amigo del expresidente Zapatero, cobraría el 1% del rescate de Plus Ultra en caso de que saliera adelante. Así lo desvela el diario El Mundo, que asegura que según fuentes cercanas a Martínez, este contrato sí existía, pero nunca se materializó, y para restarle aún más importancia señalan que no pasó de la categoría de mero borrador que nunca tuvo efecto. Insisten en que fue Plus Ultra quien lo redactó y añaden que Martínez no llevó a cabo gestión alguna para lograr el rescate, tampoco recurrir a Zapatero para que mediara con el gobierno de Pedro Sánchez. Desde la aerolínea sostienen que dentro de su compañía Martínez solo se dedicó a la realización de gestiones vinculadas a la operativa de la aerolínea en Venezuela y que nunca le dio mandato o autorización para intervenir en su rescate. Pero las coincidencias son notorias. Martínez cobró de Plus Ultra más o menos 500.000 euros. 530.000 euros es también el 1% del montante total del rescate de la aerolínea, que llegó a los 53 millones. Y 450.000 euros, algo menos, es lo que el expresidente socialista cobró de la asesoría de Martínez. Análisis relevante en concepto de consultoría global, según la documentación que obra en poder del Mundo. Asesoría, por cierto, que fue contratada por la aerolínea cuando estaba quebrada y sin tener experiencia alguna. Y el chofer de la empresaria Carmen Pano, Álvaro Gallego, ha confirmado ante el juez que la trasladó hasta la sede del PSOE en la calle Ferraz para realizar una entrega de dinero en efectivo. Durante su declaración como testigo, realizada de forma telemática en el marco de la investigación sobre la trama hidrocarburos, según su testimonio, Gallego sabía que Pano llevaba dinero, aunque no conocía su destino final. También ha señalado que ese dinero habría llegado a casa de la empresaria a través de un ayudante de Claudio Rivas. Su declaración coincide con la versión que Carmen Pano dio el pasado año ante el Tribunal Supremo, cuando aseguró que Gallego la había acompañado durante la segunda entrega de 45.000 euros. Pablo Pardo. Buenas tardes. Álvaro Gallego ha ratificado la versión de la empresaria de que fue él quien hizo de chofer en una de las dos entregas de dinero en Ferraz. Gallego estaba llamado a declarar este miércoles ante el juez que investiga la trama hidrocarburos en calidad de testigo. Según han señalado fuentes jurídicas a Libertad Digital, Gallego habría precisado que sabía que la empresaria llevaba dinero y que cuando llevó a Pano a Ferraz, este esperó en doble fila menos de 10 minutos. Además, ha explicado que este dinero había sido previamente entregado en la casa de Carmen Pano por parte de un ayudante de Claudio Rivas.
La versión de Gallego coincide con la versión que dio Pano ante el Tribunal Supremo en febrero de 2025, cuando señaló que esta persona le llevó a Ferraz para realizar la segunda entrega de 45.000 euros, mientras que Aldama señaló que Carmen Pano no habría realizado entregas por valor de 90.000 euros en Ferraz. Y más cosas. El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha comparecido ante la Comisión de Investigación sobre la adjudicación de obras públicas del Gobierno de Navarra en el Parlamento Foral, una sesión marcada tanto por la expectación política como por la tensión en torno a su situación judicial. Cerdán, actualmente en prisión preventiva, ha comenzado su intervención anunciando que se acogería a su derecho a no declarar. Sin embargo, tras ese primer aviso, ha aceptado responder a las preguntas. Durante su comparecencia, el dirigente socialista ha afirmado que no entiende las razones de su encarcelamiento. Ha negado de forma rotunda haber cobrado comisiones ilegales y sí reconoce que ofreció a Bildu la alcaldía de Pamplona. Los grupos de la oposición reclaman más transparencia y documentos que vinculen a Servinavar con licitaciones públicas, mientras el PSOE defiende que no existen pruebas que impliquen directamente a Cerdán. Verónica Jorro. Una comisión que Cerdán ha tachado de venganza y rencor por parte de UPN, y es que el interrogatorio por parte de su portavoz, Javier Esparza, ha sido muy tenso. El ex número 3 del PSOE le ha reprochado haber faltado a la verdad al asegurar que es socio de Servinavar, algo que niega. También ha rechazado que esta empresa pagara el alquiler y los muebles de la vivienda en la que residía en Madrid, tal y como apunta un informe de la UCO. La explicación de Cerdán es que compartía piso con el socio administrador de Servinavar, con Anchón Alonso, y que una parte de los gastos los asumió la empresa y otra parte los asumió él, y ha asegurado que a día de hoy no sabe por qué ingresó en prisión preventiva. ¿Usted, señor Cerdán, de verdad cree que un juez del Tribunal Supremo, que lo metió casi 6 meses en la cárcel de Soto del Real, no tenía justificación concreta alguna? Yo insisto que todavía a día de hoy ni yo ni mis representantes, mis abogados, conocemos el motivo por el cual entré en prisión. Porque era para destruir pruebas, no sabemos qué pruebas a día de hoy podía yo destruir. Sí que ha reconocido negociar con los proetarras de Bildu la moción de censura para desbancar a UPN en la alcaldía de Pamplona en diciembre de 2023, para negociar el gobierno de España presidido por Pedro Sánchez, pero ha negado que pactara con Arnaldo Otegi el gobierno de Navarra presidido por María Chivite. ¿Cuándo pactaron el gobierno de Navarra con María Chivite? Otegi y usted, para María Chivite. Yo no pacté con Otegi y el gobierno de Navarra. Vale. ¿Y el gobierno de Sánchez? Bueno, no recuerdo, pero tuve muchas reuniones. Vale. ¿La moción de censura en Pamplona? Pues antes de la moción de censura. No sé las la fechas. pactó usted con Otegi, vale. No fue con Otegi en este caso. ¿Con quién fue? No recuerdo, pero no fue Otegi. No fue Otegi, pero bueno, entiendo que un representante de la izquierda Berchale, ¿no? Sí, hombre, evidentemente. Pero sabrá con quién, no me diga que no sabe. Sí, pero no es Otegi, ¿no? Usted me ha preguntado si con Otegi. Pero bien, no. pero yo le pregunto con quién es. He tenido muchas reuniones. ¿No me lo va a decir? No, es que no es cuestión de los túneles de Belate. Dice no tener ninguna relación a día de hoy con Chivite, pero asegura tener muchos amigos socialistas, aunque no ha querido responder cuando Esparza le ha preguntado por Pedro Sánchez. ¿Recuerda lo que dijo Pedro Sánchez? No lo oí. ¿De usted? Pues mire, pido disculpas a los ciudadanos. Nunca debimos confiar en Santos Cerdán. Es más, el señor Sánchez, a su petición para que el partido asumiera la defensa legal, pues ya como no le creía absolutamente nada, pues evidentemente le dijo que no. ¿Qué piensa de estas declaraciones del señor Sánchez? Me reservo la opinión sobre Pedro Sánchez. Y sobre los informes de la UCO asegura que dicen muchas cosas que no van a poder demostrar porque dice son falsas. Por último, el Real Madrid se retira de la Superliga tras alcanzar un acuerdo con la UEFA y la European Football Clubs por el bien del fútbol europeo de clubes, tal y como han reconocido. A través de un comunicado, el club blanco ha anunciado que tras meses de conversaciones mantenidas en beneficio del fútbol europeo, el acuerdo entre las tres partes llega respetando el principio del mérito deportivo y haciendo hincapié en la sostenibilidad a largo plazo de los clubes y la mejora de la experiencia de los aficionados mediante el uso de la tecnología.